quienes la tienen fresca recordarán, o la estudiaron en la semana, recordarán que Lucas habló sobre la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Y de la importancia de esa intimidad relacional con Jesús, de la importancia de tener aceite y aceite extra para cuando venga el novio. Y una parte de esa parábola, o justamente al final de esa parábola, Jesús le decía a sus discípulos algo de suma importancia, que es la base de esta prédica y de lo que vamos a estar hablando. Y Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 25:13: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora de mi regreso. ¿Y qué pasa si hoy yo subí después de la alabanza y les digo a ustedes: hey, hoy viene Jesús, hoy son las 11:30, hoy a las 4 de la tarde viene Jesús? Empiezo a argumentar el por qué, empiezo a decir, bueno, por esto, por aquello. Algunos pensarán: no, este man se volvió loco, ¿qué está diciendo? Otros dirán, me refutarán con la palabra: no, esto no es así. Otros dirán: no, este habla hasta tan lindo que nos convenció, y se formará un grupito de los que me creen. Pero ahora vamos a otro escenario, y es el agua. ¿Qué está pasando dentro de sus corazones cuando yo les digo que ese hecho pasará, que Jesús va a venir? ¿Qué pasa dentro de ustedes? ¿Se despierta temor, miedo, angustia, o por el contrario se despierta seguridad, esperanza, fe? Lo cierto es que, como hemos hablado en los sermones de este año y en las primeras reuniones, es que un mensaje ya llegó a nosotros. En algún momento de nuestra vida una semilla fue plantada. Hace 5 años, hace 10 años, hace un año, hace unos meses, en este momento no importa cuándo, pero en algún momento nuestros ojos fueron abiertos de que nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Pero hace un poco más de 2000 años atrás hubo alguien que pagó un precio que se tenía que pagar y murió por nosotros, por el precio que nosotros deberíamos pagar para darnos vida a todos los que creemos en Él. Amén. El nombre de Él es Jesús, spoiler. Y si nos llegó este mensaje, también nos llegó con una esperanza, y la esperanza de que Él iba a venir, de que Él regresaría, pero nosotros no sabemos cuándo. Y qué problemas esperar, nos cuesta un montón. ¿Qué hacemos durante esa espera? En Mateo 25:13, como les comentaba, Jesús le dice a sus discípulos que deben esperar, que deben estar alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que Él regresará. Así que si Jesús viene hoy, nos va a agarrar bien parados, va a estar orgulloso de lo que estamos haciendo con nuestras vidas, con las decisiones que estamos tomando, se va a dar cuenta de que nuestra mirada está puesta en Él, ¿o no? Dicho esto, ¿qué quería decir Jesús con estar alerta? Para eso voy a hablar de dos conceptos que me parece importante que entendamos, para entender qué es lo que quería expresarle Jesús a sus discípulos en ese momento y qué nos quiere decir a nosotros también hoy en día. Y lo primero es la alerta. Y la alerta hace referencia a una situación de vigilancia o atención. Es un aviso a que se extremen las precauciones y se incremente la vigilancia ante posibles riesgos, y así poder reaccionar a tiempo. Entonces, alerta, lo repito, es una situación de vigilancia extrema. Estar atentos para tener vigilancia ante los riesgos y así poder reaccionar a tiempo, ¿sí? Y estar alerta entonces no es actuar en automático, sino prestar atención a lo que está haciendo cada uno, qué pasa alrededor, cuál es el contexto en el que estamos parados. Lo que nos lleva a ser conscientes, que es el segundo punto que quería abordar. Lo que significa darse cuenta del entorno en el que uno está parado, qué piensa uno, qué siente, qué hace, y comprender que esas acciones que uno realiza tienen unas causas y tienen unas consecuencias. Y para entender un poco más estos dos conceptos de alerta y conciencia, les voy a contar una historia. No sé de pronto a quien le gusta el boxeo, quien ha practicado boxeo o ha visto. La cosa es que el 30 de octubre de 1974, un par de minutos atrás, capaz algunos de nosotros no habíamos nacido, otros no estábamos ni en planes, se llevó a cabo The Rumble in the Jungle, la pelea en la jungla. Una pelea en el Congo, y es uno de los combates más importantes de la historia del boxeo. Enfrentó
al campeonato mundial de los pesos pesados. Se enfrentaba George Foreman contra Muhammad Ali. Foreman era el campeón indiscutido. El man había disputado 40 peleas en toda su carrera de boxeo y había ganado 40, no había perdido ninguna. Y 37 de esas peleas las había ganado por nocaut, había noqueado a sus contrincantes. Ali, por su parte, llegaba al cuadrilátero después de una suspensión de varios años. Y todos, la prensa, las personas que habían asistido al estadio, estaba casi cantado que Foreman en los primeros rounds iba a noquear a Ali como había hecho con sus anteriores contrincantes. Ahora, Ali cuando llegó a la pelea, ¿quién era el que tenía que quitarle el título a Foreman desde el primer round? No salió a atacar. No, lo esperó y utilizó una técnica en las cuerdas para evadir sus golpes, empezó a calentarlo, empezó a hablarle en la pelea, a distraerlo, y eso en la mente de Foreman empezó a jugar. Ali sabía que había despertado al campeón y sabía que los golpes que se le venían podían noquearlo porque el campeón es el campeón. Y él estaba alerta, pero Ali sabía que estar alerta no significaba huir. Sabía que tenía que entender el contexto en el cual estaba parado y actuar en consecuencia a eso, sabiendo no solo cómo, sino en qué momento actuar, sabiendo cuáles eran las señales que Foreman le iba a decir que estaba cansado y en ese momento preciso actuar. Así que Ali aprovechó eso, lo midió, y a partir del sexto round, cuando ya Foreman dejó de ser consciente de los golpes que estaba dando, empezó a estar cansado y empezó a golpear, Ali vio un espacio, lo golpeó y lo noqueó. En el octavo asalto, Ali lo noqueó y estuvo atento a las señales que le indicaban cuando Foreman estaba cansado y en el momento preciso en el que debía atacar. Él era consciente de que los golpes que iba a recibir de Foreman no iban a ser nada fáciles, pero sabía que si esperaba el momento justo, iba a lanzar ese golpe que iba a derribar al rival, que lo noquearía. Ahora bien, sabiendo esto, de que alerta significa estar atentos al contexto, reconocer las señales que tenemos y tomar las precauciones necesarias y ser conscientes, es decidir qué hacer con esa información que tenemos, vamos a trasladar eso a Jesús. Jesús le hablaba a sus discípulos que deben estar alerta porque no saben ni el día ni la hora de su regreso. Ahora, hay muchos estudios que hablan que entre el 21 y el 28% de la Biblia habla explícitamente de los últimos tiempos, de cosas que van a ocurrir, de escenarios que se van a dar tal cual está escrito, cuando la hora esté cerca. Y justamente para prepararnos para los últimos tiempos debemos saber qué son los últimos tiempos. Debemos entender qué son. Y conocer acerca de los últimos tiempos no solo se trata de información vacía, sino se trata de pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación para saber qué es lo que se viene, cómo reconocer las señales que Él nos dejó y cómo actuar ante los posibles escenarios que se vienen. ¿Qué sabemos entonces de los últimos tiempos? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de manera clara en algunos pasajes acerca de estos últimos tiempos y yo voy a abordar un par de ellos, textuales como son un par, así que vamos a leer la Biblia en este momento. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Lucas 21, del 10 al 11 dice: también les dijo, peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Mateo 24, del 4 al 14. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero al final no sucederá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra nación, un reino con otro reino, habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso
solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado en todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo, y se predicará la buena noticia acerca del reino de Dios por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Todas esas cosas sabemos que han ocurrido. Hechos 2, 17 al 21 también dice: Dios dice, en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres, ellos profetizarán. Les mostraré maravillas en el cielo y señales milagrosas en la tierra. Habrá sangre y fuego y mucho humo, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces vendrá el día grande e impresionante del Señor. Todo el que confíe en el Señor será salvo. Amén. Nos habla de que habrán todas estas señales, pero también nos dice que el Espíritu de Dios en los últimos días estará sobre todos los siervos del Señor. Y como vemos una y otra vez que personalidades, celebridades que antes estaban en el mundo empiezan a levantarse, iglesias, que escucho que en Sudáfrica, que en el Congo, en Estados Unidos, en Australia, se empiezan a levantar iglesias a proclamar que el único nombre digno de exaltarse es el nombre de Jesús. Amén. Muchas de estas cosas han estado ocurriendo, lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero estamos alerta, estamos conscientes de lo que estamos haciendo, nos estamos preparando para la llegada de Jesús. Y no es fácil entender que en los últimos tiempos moriremos a causa de Jesús, seremos perseguidos, pero una y otra vez Jesús le recordaba a sus discípulos, y nos recuerda hoy en día, que más vale no aferrarnos a esta vida para vivir eternamente con Él. Amén. Apocalipsis, el libro de las revelaciones, justamente nos da una revelación, nos muestra un bosquejo de lo que será el fin de los tiempos. De hecho, hay cosas de manera literal que dice que serán así, y que hemos visto que está escrito, y a veces somos ingenuos a creer. Decimos, pero el Apocalipsis es un libro de fantasía, son bestias y es el fin, y me parece que es algo muy loco, o cómo va a ocurrir esto, cómo va a ocurrir aquello. Pero así mismo fue en los tiempos de Jesús. Decían, van a ser de Belén va a salir el heredero al trono, y nació en Belén. Y todos decían, pero nació en Belén, ya igual. Luego decía, bueno, va a llegar montado en un burrito, y el man llega montado en un burrito. No puede ser. Salmo 22 hablaba de que Padre, ¿por qué me has abandonado? Me atan de manos y pies, y hablaba de él, de cómo la gente lo crucificaba y de la revelación que había sido, pero aún muchos se negaban a creer que él era Mesías, que lo es. Y por eso les digo que no debemos tener información vacía, sino que debemos pedirle al Señor que nos revele sus verdades. Y su verdad es Jesús. Que Él sea revelado en cada aspecto de nuestra vida. Y decimos amén, aleluya a Dios. Pero la cuestión es que esa revelación no nos va a gustar para nada. Esa revelación va a ser muy difícil. Justamente Juan, que le ha revelado a Jesús en Apocalipsis 10:10, nos muestra cómo Juan vive ese momento. Dice, así que tomé el rollo pequeño de la mano del ángel y lo comí. Sabía dulce como la miel, pero era amargo a mi estómago. Ese mensaje es hermoso que llegaremos a reinar con el Rey de Reyes, que seremos sacerdotes, pero a veces también nos creamos expectativas de lo que será su llegada y la acomodamos a nuestra realidad. Decimos, cuando llegue Jesús ya no voy a apartar con mis vecinos, ya no los voy a ver, o ya no voy a tener que llegar temprano a mi trabajo, o ver a mi jefe, o ya se acabará toda enfermedad y todo eso. Y si bien es cierto que Jesús viene a instaurar su reino acá, también a veces omitimos la otra parte de que debemos llevar nuestras vidas a la cruz para morir a nuestra naturaleza humana y nacer de nuevo. Y es allí donde esa verdad realmente resulta amarga para nosotros. Algunos morirán, serán masacrados, perseguidos, tendremos que huir, nos traicionarán, pero ¿hasta dónde va a llegar nuestra mirada? Nuestra mirada va a llegar a 70, 80, 90 años que son efímeros acá, o estamos teniendo una mirada en lo eterno.
Ali sabía que iba a enfrentar al campeón de campeones, aquel que en los sparrings, en los entrenamientos, rompía el saco de los boxeos, que podía de un golpe destruir a cualquiera, pero estaba alerta de las señales que Foreman le daba para poder contraatacarlo. Segunda de Timoteo 3:12 dice: pues todo el que pertenezca a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Y es muy amargo saber eso, saber que vendrá sufrimiento, porque verdaderamente es algo que no queremos en nuestras vidas. Pero ahí es donde debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Y en esos momentos de sufrimiento decirle: Señor, tú dijiste que esto iba a pasar. Nos advertiste que en el mundo íbamos a sufrir aflicciones. Pero en ti ponemos nuestra esperanza, porque sabemos que tú tienes la victoria. Amén. Y esa oración a veces es difícil hacerla en esos momentos de sufrimiento. Es muy difícil aferrarnos a Dios en los momentos de angustia, porque nuestra cabeza empieza a reproducir las mentiras del enemigo. Y las creemos. Creemos que debemos hacer esto o aquello para merecer estar a su lado, o que no somos dignos del perdón de Dios. Hace poco, de hecho, el año pasado en la escuela bíblica hablamos que parecía que Dios hubiese creado la ley para que ningún humano la pudiese cumplir, porque constantemente desde el vamos, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no lo hacemos, porque de 24 horas al día, ¿cuántas horas le dedicamos? 2, 3, 5, 8 por mucho. ¿Y el resto de qué? Entonces ahí no es nuestra prioridad, Dios. Pero sabemos que nos cuesta hacerlo y caemos en pecado, porque si actuamos solos nos es difícil obedecer su palabra. Y es allí cuando empezamos a lidiar con la culpabilidad. Decimos: no, yo no soy suficiente para Dios, y como no soy suficiente, bueno, dejo de asistir, me voy, ya hoy, bueno, me da pereza llegar a la casa a leer la Biblia, y bueno, ya está. Y ahí se empieza a enfriar nuestra relación con Dios. Pero vengo a recordarles, hermanos, que donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Por más que creamos que nosotros no lo merecemos, Él vuelve una y otra vez a buscarnos, y un segundo al lado de Jesús puede cambiar nuestra vida por completo. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad, Jesús es la verdad, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y a veces me pongo a imaginar los escenarios de lo que será en un futuro la llegada. Me imagino el escenario del cielo y los ángeles en la entrada con una lista de los justos, cuando de repente entra el hombre que es crucificado al lado de Jesús, el currículum de él, ladrón, y los ángeles ¿qué hiciste para estar acá?, le preguntan, y el hombre dice: simplemente creí en el hombre de la cruz. Amén. Y es que si mismo nuestra mirada llega al hombre de la cruz, el panorama cambia por completo. Su gracia nos empieza a cubrir y empezamos a esperar volver a verlo a Él con ansias y vivir en constante relación con Él. Sabemos que una vez nosotros tenemos un encuentro con Jesús, sabemos que entendemos que había un vacío que habíamos querido llenar con muchas cosas en nuestra vida, pero que el único que lo llenó fue Jesús. Y entendemos que un segundo al lado de Él puede valer por 1000 eternidades, porque un segundo al lado de Él es lo mejor que nos puede pasar. Y ahí es cuando atravesamos el sufrimiento agarrados de su mano con Él, y entendemos que por nuestras fuerzas, por nuestra propia voluntad, es imposible cumplir esa ley. Pero si Él la cumplió, y es a través del nombre de Él que desde ya tenemos la victoria, por eso nos vamos a alegrar cuando Él llegue. Segunda de Pedro 3, del 12 al 13 dice: esperen con ansias el día de Dios y apresuren a que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuegos en los cielos y elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros, esperemos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. Amén. Y esto de cómo, sin merecerlo, Él decide aún salvarnos una y otra vez porque nos ama, y pidiéndonos a nosotros que lo que hagamos es confiar en Él, me lleva a la historia del Éxodo. Ya como los israelitas pintaban el marco de sus puertas con la sangre del cordero para tener salvación. Ellos eran esclavos en Egipto, pero ya Dios les había dicho que los iba a rescatar, había mandado plagas, y ellos, confiados, reciben una palabra de Moisés que les dice en Éxodo 12, 21 al 23. Luego Moisés mandó a llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan, seleccionen a un cordero o a un cabrito por cada una de sus familias,
y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija y después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo de la sangre. Con el hisopo, unten la sangre en la parte superior, en ambos lados del marco de la puerta de sus casas, que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior, en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará a la casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en la casa de ustedes y los hiera de muerte. Israel estaba atento, sabía las señales que le habían dejado claramente, y ellos actuaban conforme a eso. Los que estaban listos, entonces, se preparaban en su casa, mataban al cordero y pintaban el marco de sus puertas con la sangre del cordero. Obedecieron y por eso fueron salvos. Sin embargo, es claro que él también decía que nadie salga de la casa hasta la mañana, porque cuando salimos de la presencia de Dios y no nos apropiamos de sus verdades, eso nos lleva a la muerte. Y la Biblia justamente nos habla de que muchos en el final de los tiempos dejarán de creer y se separarán los que están listos de los que no. Aún así, los israelitas sabían que había muerte y destrucción al lado de sus casas, pero ellos sabían que ya habían sido pintado el marco con la sangre del cordero y Dios estaba ahí cuidándolos. Y ahí es cuando no tenemos que preocuparnos, porque nosotros ya estamos marcados con la sangre del cordero. ¿Y qué más importante es la sangre de un animal que la sangre del Hijo de Dios que fue marcada para nuestra vida? Y su gracia ahí nos empezó a alcanzar a nosotros. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos? Hebreos 10:23 dice: manténganse firmes sin titubear en la esperanza, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y habla de que nos debemos mantener firmes, ¿sí? Sin embargo, nuestras promesas, las promesas que alguna vez tuvimos de Dios, a medida que el tiempo va pasando, se nos van olvidando y nos vamos distrayendo, pero Dios jamás ha fallado a su palabra y debemos apropiarnos de la verdad de Él, de que por su gracia es que somos salvos. Y a veces en esa espera nos va a costar, pero en Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Y peleemos la buena batalla de la fe. Amén. Para los que fuimos al campamento, capaz tenemos fresco ese pasaje en 1 Timoteo 6:12: peleen la buena batalla de la fe, echen mano de la vida eterna a la cual han sido llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hay que pelear, o sea, literalmente ahí nos dice: hay que pelear. Hay que aguantar los golpes que nos van a doler un montón, pero sabemos que a pesar de que esos golpes nos van a doler, nuestra mirada está puesta en lo eterno. Y es tarea nuestra entender entonces que hay unas señales que se están dando, que me anuncian que la llegada de Jesús está cerca, y que no es solo la llegada colectiva. A veces hablamos de que la llegada de Jesús es cuando Él descienda y nos lleve a todos a su reino, pero día a día también mueren personas y para ellos Jesús ya vino. Y nuestra vida aquí es pasajera, es efímera, se va en nada. No tenemos el control de lo que pasará. Por eso cada día debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo para mantenernos firmes hasta el final en la fe. Y Jesús justamente fue consciente en todo momento de lo que estaba haciendo, porque Él sabía que la recompensa que Él tenía era mucho mayor. Momentos antes de su muerte, en Juan 19:28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo eso estaba consumado, Él era consciente de que lo iban a traicionar, era consciente de que lo iban a vender, era consciente de que lo iban a humillar, lo iban a masacrar, de que lo iban a matar, de todo el sufrimiento que iba a pasar. Aquel Él era consciente. O sea, si nosotros a veces, nosotros no sabemos lo que va a pasar en un futuro, pero Él sabía lo que iba a pasar, y aún así se aferró y decía: sabiendo todo esto, dijo para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Relata que Jesús era consciente de que el trabajo que había venido a hacer estaba terminado. Él sabía ya lo que había hecho y las consecuencias y las causas de todo esto, y que sin su muerte allí lo iba a valer todo.
y en ese momento la rama de hisopo, que fue llenada con la sangre del Cordero perfecto, esta vez fue marcada en nuestras vidas. Y aunque pasen muerte y destrucción a nuestro lado, ya estamos marcados con la sangre de Él para la vida eterna. Gloria a Dios. Él sabía la verdad, Él es la verdad, y nosotros tenemos su espíritu hoy en día. Por consiguiente, debemos tener profundidad en las Escrituras y en las señales que ya nos han sido reveladas a nosotros, porque se levantarán falsos profetas que van a querer engañarnos a nosotros. Y nosotros, que debemos ser expertos en lo falso, en las falsas doctrinas, no. Nosotros debemos afianzarlo en lo verdadero, amar su palabra y estudiarla, guardarla, atesorarla. ¿Qué hace que un banquero reconozca que un billete es falso? Porque él tiene contacto con el billete verdadero, ya sabe cuando lo palpa, cómo es, qué partes tiene. Cuando lo toca ya sabe, esta parte del billete va acá, esto va acá. Y cuando le llega un falso dice, no, este no es el verdadero. Y así nos toca a nosotros hoy en día, de día y de noche, estudiar en su palabra y atesorarla, guardarla. Porque cuando sabemos las verdades de Cristo, estas van a dejar de ser palabras escritas y van a ser nuestro diario vivir, nuestro caminar día a día. Porque empezamos a vivir lo que Él quiere y amamos lo que Él quiere. Amar a Jesús es amar su plan y amar lo que Él ama. Porque si Jesús es la prioridad de nuestra vida, o si no lo es, sencillamente no hay vida en nosotros. Y estar alerta entonces no es irme corriendo a Israel en este momento. No, porque si bien las Escrituras hablan de que Israel fue su pueblo elegido, su nación escogida, y que todo va en torno a Israel, en Apocalipsis 7:9 nos dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación. Nosotros sí lo somos, todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podría contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas, como cantábamos esta mañana, y tenían en sus manos ramas y palmeras. Porque Él busca que en cada rincón de la tierra el nombre de Jesús sea exaltado. Entonces, Él debe ser el centro de nuestras decisiones, Él debe ser el centro de nuestra vida, y que cada generación que está acá viva como si estuviésemos viviendo en los últimos tiempos, porque leímos y estamos viviendo en los últimos tiempos. Qué diferente sería todo si lo pusiéramos a Él como el centro de cada sueño, de cada meta, de cada decisión que tomamos. Si en lugar de decir, bueno, es que mi sueño es tener una familia, digo, bueno, Señor, en tus manos dejo este sueño, quiero tener una familia porque sé que si tengo hijos, ellos van a ser luz en la escuela en donde estén, porque van a haber compañeros de ellos que no van a conocer tu nombre, pero a través de ellos todas las naciones van a conocer que el único nombre de exaltarse es el nombre de Jesús. Y ahí, cuando tenemos un trabajo, pensamos en una carrera, si empezamos a dejar cada prioridad a Jesús en el centro de todo, ahí la victoria es nuestra. Apocalipsis 12:11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Hace poco hablaba con un amigo sobre Cantares 1:15 y él me comentaba la importancia de este animal que se narra aquí. Cantares 1:15 dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos son como palomas. Él me comentaba que las palomas solo pueden tener los ojos puestos en una cosa, y es un versículo que nos muestra que Jesús se complace en su amada cuando su amada tiene los ojos puestos en Él, cuando su mirada llega a Jesús, cuando deja de ver lo superficial y empieza a ver lo eterno. Y le quiero decir a los muchachos la oración, si pueden acercarse. Hoy esta palabra nos permite ver que la vida en esta tierra acá es efímera, se pasa en un abrir y cerrar de ojos, es pasajera, y muchas veces constantemente es llena de sufrimiento, angustia y decepción. Y si ponemos nuestra esperanza en una cuenta bancaria, en un trabajo, en una pareja, son esperanzas vacías que prontamente van a caducar acá, se van a ir. Pero lo único que siempre prevalece y prevalecerá es Jesús. Amén. Su misericordia se renueva cada día y su gracia nos da el regalo no solo de perdón, sino de ser llamados sus hijos. Quizá me pongo a imaginar escenarios
que posiblemente se hayan dado. Quizá hace unas horas Adebayo, en el suroeste de Nigeria, fue asesinado por profesar el nombre de Jesús. Olivia, que salía de su trabajo, fue a recoger a sus hijos a la escuela en Australia y no pudo recogerlas porque perdió su vida en un accidente por la imprudencia de un conductor. O don Juan salió con su perro a comprarlo el desayuno y le dio un infarto. Y para ellos Jesús ya vino y nos muestra que son situaciones que en el hoy pasan, porque la vida aquí es pasajera, se va, pero en un segundo todo cambia. Y si en este segundo ponemos nuestra mirada en Jesús, Él nos arropa con su gracia, dejamos de pensar en esta vida, de lo que podamos conseguir acá, y empezamos a ver la eternidad. Empezamos a decirle a los ángeles: hey, yo entro al cielo porque puse mi mirada en el hombre de la cruz. Así que la oración es que nuestro enfoque en esta mañana y día a día sea Jesús, que nuestra mirada llegue a Él, que de día y de noche meditemos en su palabra, nos apropiemos de ella. Justamente arriba, en uno de los pasajes que les leía, decía que oremos por los creyentes en el mundo, porque van a venir momentos de calamidad, de angustia, y nuestra fe va a tambalear, pero mantengamos firmes los unos a otros. Oremos, porque a mí a veces, y a ustedes también en algún momento les llegan un momento a sus casas cansados del trabajo, y yo verdaderamente quiero leer la Biblia, pero llego cansado y me gana. Y ahí es cuando digo, no puede ser que me gane, tengo que estudiar la Biblia, aprenderla, atesorarla en mi corazón, conocer a Jesús de día y de noche, y orar para que a ustedes no les pase lo mismo, que cuando lleguen a su casa digan: el día fue terrible, pero un segundo con Jesús puede cambiar absolutamente todo. Así que busquemos que Él sea el centro de todo de nuestras vidas. Pues si una vez dejamos nuestra vida por Jesús y renunciamos a todo lo que nos aparta de Él acá, podremos escuchar que Él vendrá, que descenderá soberano en poder, y no nos vamos a llenar de temor, sino que nos vamos a alegrar, porque por fin vamos a ver cara a cara a aquel que nos amó primero. Y como hemos leído todo este año, 1 Pedro 5, del 10 al 11, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido por poco tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalece y los establece. A Él, al Cordero Santo, sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy los invito ahí donde están, familia, a que si se quieren levantar, si se quieren arrodillar, si se quieren quedar sentados, no importa cómo sea, solo con un corazón rendido a Él, le puedan decir: Señor, hoy Padre, entendemos que por nuestras fuerzas no es suficiente, Jesús, pero si ponemos nuestra mirada en ti, sabemos que toda prueba que atravesemos acá, Señor Jesús, es para afirmar nuestra fe, para entender que tú nos has llamado a vivir eternamente contigo, que la sangre del Cordero Perfecto ya fue marcada en la vida de nosotros, en la vida de nuestra familia, que Hilo va a ser luz en este barrio, va a ser luz en este país, que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras generaciones van a exaltar el nombre que está sobre todo nombre, que van a cantar que hay un rey sobre todo, que Él es el principio y el fin, y que nuestra mirada no va a estar puesta en el sufrimiento que tengamos acá y en todo lo que nos pueda dar este mundo, sino que nuestra mirada va a estar puesta en el Rey de Reyes, que nos amó primero y que nos llama hoy a vivir eternamente con Él. Gracias, Señor. En tus manos dejamos esta mañana, esta semana, que podamos reflexionar en tu palabra, que tú puedas ser el centro de cada una de las decisiones que tomamos en nuestras vidas, y que, Señor, tú seas revelado a nosotros en cada aspecto, Señor, que podamos verte aquí cara a cara, poder apresurar tu llegada y decirle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros padres que no creen en Jesús, a nuestros hijos, que Jesús está vivo, que Jesús descendió, murió, pero resucitó y venció a la muerte, y hoy Él nos llama a ser sus hijos. Gracias por este tiempo, en tus manos lo dejamos, Señor. Amén. Para siempre encontré mi lugar.